Ojo porque están los radicales, que devienen de la línea de Leandro Alem, y esos sí son liberales, y esos son parte de la solución. Ojo que los radicales que vienen de la línea de Alem suman. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles fueron las condiciones en que se originó el radicalismo? ¿Por qué se puede decir que el radicalismo de Alem y el de Irigoyen son diferentes? Para comenzar a pensarlo, hay que volver a finales del siglo XIX. La Unión Cívica Radical fue fundada en 1891 para enfrentar al Partido Autonomista Nacional, la coalición conservadora que dominó la Argentina entre 1880 y 1916. Su estructura tenía como origen a la Unión Cívica, un agrupamiento político que se había conformado para organizar una revolución contra el presidente Juárez Celman en medio de una intensa crisis económica. Tras la renuncia de Juárez Celman, el sector de la Unión Cívica que respondía a Bartolomé Mitre acordó con Roca la integración de un nuevo gobierno. Frente a esto, los sectores de la Unión Cívica liderados por Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen, entre otros, decidieron fundar la Unión Cívica Antiacuerdista, que pronto pasaría a llamarse Unión Cívica Radical. La UCR se construyó como un partido que defendía ideales revolucionarios y describía a la política argentina como corrupta e inmoral, negándose a colaborar o formar alianzas con otros partidos políticos. Durante estos años, la UCR participó activamente del debate público a través de periódicos, actos y propaganda. Ejerció una activa oposición en el Congreso Nacional, compitió con relativo éxito en las elecciones de Buenos Aires y organizó una serie de levantamientos armados contra el orden constitucional argentino. Un mito histórico argentino describe a esta UCR como un partido de las clases medias. Sin embargo, los primeros dirigentes de la UCR no se demostraban preocupados por representar a una clase social, prefiriéndose en cambio buscar representar al pueblo argentino frente a una casta corrupta. Los radicales se presentaban a sí mismos como guardianes de las tradiciones del país, diciendo que la Argentina había entrado en decadencia a partir de 1880 con la llegada del PAN al poder, siendo necesario volver a la prosperidad de las décadas del 60 y 70. Por estos motivos, los radicales sostenían que era legítimo ejercer la violencia para derrocar al gobierno conservador. Con esto, el radicalismo se diferenció de otras fuerzas políticas opositoras al PAN, como el socialismo, que rechazaban el uso de la violencia política. Otro mito establece que el radicalismo no habría podido competir en elecciones hasta la reforma electoral de Sáenz Peña en 1912. Sin embargo, durante la década de 1890, el radicalismo participó en elecciones en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, logrando que un número de representantes radicales ocupen bancas en el Congreso y se conviertan en la minoría opositora del PAN dentro de las instituciones. Leandro Alem fue el principal líder del radicalismo durante su etapa fundacional. Su padre había sido miembro de la Mazorca durante el gobierno de Rosas y había sido ejecutado tras su caída, llevando a Leandro a cambiar su apellido original, Alem, por Alem. Tras recibirse de abogado y luchar en la Guerra del Paraguay, Alem comenzó su carrera política en el Partido Autonomista de Adolfo Alsina. Durante los años 70, Alem actuó como legislador, viviendo durante las siguientes 3 décadas de la actividad política. Como dirigente del radicalismo, Alem consideraba que frente al régimen corrupto del PAN, los radicales debían constituir ciudadanos de bien que tuviesen un trabajo honrado, llevasen una vida austera y estuviesen dispuestos a tomar las armas contra cualquier déspota que violase la Constitución. Alem se oponía a la eternización del conservadurismo en el poder y con mucho énfasis a la centralización de la política argentina en la ciudad de Buenos Aires. En 1893, el radicalismo intentó una serie de levantamientos militares en Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias. El fracaso de estos alzamientos violentos llevó a una moderación de la retórica revolucionaria entre los líderes radicales. Los levantamientos habían sido condenados por la prensa y la opinión pública, y muchos dirigentes radicales fueron duramente reprimidos por el gobierno. La UCR comenzó a prestar menos atención a la cuestión política y se centró en la economía para sus campañas electorales. Alem, en particular, se volvió muy crítico de las políticas proteccionistas del gobierno conservador, llamando a liberar trabas a las importaciones y fortalecer el libre comercio entre la Argentina y el mundo. Hacia 1895,
el liderazgo de Leandro Alem era duramente cuestionado. Una de las figuras que encabezaba estos cuestionamientos era su sobrino, don Hipólito Yrigoyen, nacido en 1853, hijo de un inmigrante francés y una hermana de Alem. Yrigoyen había participado del autonomismo de Adolfo Alsina y había sido diputado antes de convertirse en el líder del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la UCR. Yrigoyen manejaba al radicalismo bonaerense con independencia del radicalismo nacional, y esto lo llevaba a enfrentarse con su tío. Tras el fracaso de las revoluciones de 1893, ambos se acusaron mutuamente de ser los responsables de la derrota y la relación entre ambos terminó de deteriorarse. Luego del suicidio de Alem en 1896, el partido entró en crisis y sus diferentes facciones provinciales abandonaron progresivamente a la conducción nacional. La facción porteña de la UCR pasó a estar comandado por Bernardo de Yrigoyen, quien se enfrentó al grupo bonaerense que seguía en manos de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, los crecientes acercamientos de Bernardo de Yrigoyen con el mitrismo llevaron a que el partido radical termine de implosionar. Cuando Bernardo accedió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1898, su oposición más fuerte la encabezó Hipólito Yrigoyen, terminando de disolver la estructura partidaria original del radicalismo. Los integrantes de la primera UCR en muchos casos terminaron en distintas fuerzas políticas provinciales, al mismo tiempo que el régimen roquista del PAN comenzaba a declinar. Hacia 1903, Hipólito Yrigoyen se declaró heredero del Partido Radical, y en 1804 se organizó la primera convención partidaria radical desde 1897. En febrero de 1905, Yrigoyen lideró un alzamiento militar fallido en colaboración con un pequeño grupo de militares contra el presidente Quintana. Ocurrieron combates en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, hasta que los insurrectos se rindieron. La nueva UCR de Yrigoyen puso el foco en la necesidad de llamar elecciones limpias y terminar con el régimen corrupto del PAN. Yrigoyen abandonó las banderas del libre comercio liberal sostenidas por Alem en los años 90 y en cambio comenzó a acusar al gobierno conservador de malgastar la riqueza argentina, endeudarse excesivamente e impedir la posibilidad de que Argentina se convierta en una potencia. Durante el resto del siglo XX, la UCR refundada por Yrigoyen sería uno de los dos grandes partidos políticos de la Argentina, junto con el peronismo. ¿Cuál será su rol en el siglo XXI?